Inconveniente. Thank you. Entonces, como le digo, estábamos hablando de Mateo capítulo 12, donde que es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Nos metimos un poquito a explicar cómo pecar contra nuestro cuerpo, que es el templo de Dios, cómo pues estamos blasfemando, estamos minimizando, no nos importa el Espíritu Santo en nuestras vidas. Levítico 24, verso 16 dice, ya como lo acabo de leer, que también en el Antiguo Testamento lo hace el Señor. Y el que blasfemar el nombre de Jehová ha de ser muerto, toda la congregación lo apedreará, así el extranjero como el natural, si blasfemar el nombre que muera. Hay que hacer una relación que en el Antiguo Testamento los mataban físicamente. Entonces, y ahora, pues claro, morimos espiritualmente y el que hace estas cosas muere espiritualmente y no físicamente. Entonces, en aquellos tiempos era muy drástico. Primera Tesalonicenses capítulo 4, verso 2 al 4, dice, porque ya sabéis qué mandamiento os dimos por el Señor Jesús, porque la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su vaso en santificación y honor. En algunas traducciones, sobre todo en las 60, si alguien tiene las 60, usted va a leer que cada quien sepa tener su esposa en santificación. Pero en realidad lo que la palabra del Señor está diciendo es su vaso, o sea, porque tú te puedes preocupar por ti, ¿no? Entonces, la traducción 602, 1906 está bien, que significa vaso, en inglés es vessel. Y la traducción está correcta como está aquí en la antigua versión. Por eso una de las recomendaciones, haciendo un paréntesis, es de que usen la antigua versión, no la 60, sino la antigua versión de la Biblia, porque hay hay unas hay unos errorcitos ahí pequeños, ¿no? Y eso ya lo hemos hecho. Así que, pues el pecado en el Antiguo Testamento era letal. Hoy en día nos sirve la enseñanza para no cometer pecados que Dios detestaba. Y según la ley merecían la muerte. Dios es el mismo hoy, ayer y por todos los siglos. Entonces, usted y yo sabemos que Dios es el mismo por todo el tiempo. El espiritismo, lo que es brujería, lo que es preguntarle a los espíritus, es un pecado de muerte. Entonces quiero que ustedes lo analicen y lo que quiero hacer es un poquito tengamos mucho cuidado con la astrología, con los espíritus, con los brujos, con todas esas áreas que a veces se nos hacen muy inocentes, pero son detestables delante del Señor. Ustedes conocen la historia de Samuel, cómo él está buscando una mujer y esos espíritus son detestables para el Señor. Levítico 20:27. Perdón, hermano Memo. Dígame, Se equivocó, es Saúl y dijo Samuel. perdón. Yo le pagué, hermano. Sí, Ahí cierto. la pegó. Saúl. Saúl, el rey Saúl. Así es. Entonces, Levítico 20:27 dice: y el hombre o la mujer en quienes hubiera espíritu pitónico o de adivinación han de ser muertos. Los apedrearán con piedras, su sangre sobre ellos. Entonces, tengamos mucho cuidado porque a veces y sobre todo si no tenemos doctrina, se nos hace muy fácil indagar y preguntar en lugares que no debemos preguntar. Entonces la palabra del Señor hace énfasis y es un pecado de muerte. Entonces, de acuerdo a la ley, era un pecado de muerte. Entonces dice, el hombre en que hubiera un espíritu pitónico o de adivinación han de ser muertos, los apedrearán con piedras, su sangre sobre ellos. A la hechicera, dice. Éxodo 22:18. A la hechicera no dejarás que viva. La que hace amarres, la que hace ese tipo de brujerías, es pecado de muerte, para que tengamos cuidado. Deuteronomio 18, como el pueblo de Israel iba a entrar a un lugar donde todas estas cosas se practicaban,
les dio una recomendación al pueblo. Dice, no se ha hallado en ti que haga a quien haga pasar a tu hijo o su hija por el fuego, ni practicante de adivinaciones, ni agorero, ni sortilejo, ni hechicero, ni fraguador de encantamientos, ni quien pregunte a Pitón, ni mágico, ni quien pregunte a los muertos, porque es abominación. Abominación es algo detestable. O sea, el Señor lo detesta. Porque abominaciones a Jehová cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Jehová tu Dios los echó delante de ti, perfecto serás con Jehová tu Dios. Entonces podemos ver en Levítico 20:27 que no son pecados de muerte, y también estos que hacen agoreros, ni sortilegios, ni hechiceros, ni nada de eso, está muy prohibido porque hablando con espíritus malignos. Entonces no cuestiones, no busques entre los brujos, no busques entre las adivinaciones, la cuija, todas esas cosas a veces parecen todo como un juego inocente, pero estás metiéndote en el mundo de los espíritus y son abominación al Señor. Entonces tengamos mucho cuidado. No sé si tengan alguna pregunta sobre estas áreas. Ninguno. La astrología a veces es algo muy, las gentes que le preguntan a las estrellas, es algo muy normal verlo en los periódicos, quizás en las redes sociales. Tengan mucho cuidado en no meterse en esas áreas de adivinaciones y astrologías, espíritus pitónicos, porque no dejarás viva, dice, a la hechicera no vas a dejar viva. Una pregunta, hermano. ¿Perdón? Una pregunta sobre eso. What's it called? Entonces, aquí hay muchas tiendas o muchos lugares donde hay que decir, te dan, en inglés se dice una fortune cookie. Ajá. ¿Eso sería, cómo se dice, algo similar a esto? ¿O cómo lo opina usted? No es algo que estás buscando y no tampoco lo crees. O sea, no es algo. Cuando tú vas y lo buscas y dices, quiero saber sobre mi futuro, quiero preguntarle a un espíritu, quiero preguntarle a una hechicera. En las ferias se da, entre las razas se da. Esas cosas son, no es que sean inocentes ni que no sean inocentes, sino simplemente es algo que, vamos a decir, cuando te sale a ti, dices, y no piensas nada de ello ni tú la estabas buscando. Pero ya cuando tú te pones y te forcas de decir, voy a ir a ver qué me dicen las cartas. Voy a ver qué me dicen las hojas Los que, los la- que leen la mano, supuestamente. en la mano. Todas esas áreas es donde tú ya estás haciendo una investigación y te estás prestando pues le estás preguntando a espíritus malignos. Entonces la palabra del Señor dice que no haya hechicero, adivinaciones, todas esas cosas no, y que tú la estás buscando, ¿no? Que lees el horóscopo y lo estás buscando diciendo, a ver cómo me va a ir hoy en el día. Y dices tú, pues, por favor, ¿no? O los estás consultando. Exacto, exacto. Entonces hay muchas cosas que te dicen, hay muchas otras cosas, pero tú no estás consultando ni las crees, ¿no? Ni las debes creer, ¿no? Entonces, pero ya cuando vas y consultas y haces como un conjuro para poder estar, o que te dicen 3 patas de cabra y que usa el conejito y que usa que esto y que hasta estos lavados y que tienes que usar estas unciones y que darle de comer, darle de beber a esta otra persona esto y aquello para que le caigan amor, que caigan, todas esas son demónicas. Entonces tengamos cuidado en ello. En nuestra cultura hay muchas personas que no conocen a Dios
y que se mueven dentro de ellas. Aquí aquí en la región donde están los indios, pues son indios, podemos decir yaquis o son indios y se maneja mucho también el, el hacer monitos y luego van y los llevan y los ponen en un altar y tengamos mucho cuidado con esas cosas, no nos metamos con ello. La palabra del Señor lo tiene detestable, ¿no? Es como una abominación, es algo que Dios lo detesta. Entonces tengamos mucho cuidado cuando veamos cosas así, no se metan. Sí me expliqué, hermano Pedro. Amén. Dios le pague. Amén. ¿Alguna otra pregunta que quisieran añadir sobre esto? Bueno, otra de las cosas que tenemos que tener mucho cuidado, y que es un pecado de muerte, eh, es el honrar a nuestros padres. A veces se nos hace muy fácil, deshonrar a nuestros padres, más en la ley. En la ley era muy penado. Entonces, a veces, nosotros lo tenemos en poco, pero el ofender a nuestros padres de acuerdo a la ley, Levítico 20 capítulo 20, verso 9 dice, porque varón que maldijere a su padre o a su madre, de cierto morirá. Dice. A su padre o a su madre maldijo, su sangre será sobre él. Entonces, a veces se nos hace muy fácil por las culturas en donde nos movemos, por la época en la que estamos, el decir, por ferir maldición sobre nuestros padres. Muchas gentes son matricidas, patricidas, que son asesinos de sus padres. Más nosotros el ofender, el blasfemar en contra de nuestros padres entonces la palabra del Señor nos habla de una manera que debemos honrar a nuestros padres, cuidar de ellos, honrarlos. Esa es la primera promesa que trae, la primera mandamiento que trae promesa. Entonces, si tú honras a tu padre y a tu madre, dice que serás de largos días en la tierra. Entonces, tengamos mucho cuidado porque la cultura en la que usted y yo vivimos, nos enseña que el blasfemar contra los padres o a veces hasta los mismos maestros nos enseñan a que blasfemar contra nuestros padres no es nada. Tengamos mucho cuidado. A veces nuestros padres no son como lo que quisiéramos que fueran, pero el mandato que nosotros tenemos de la parte de Dios es honrar a nuestro padre, honrar a nuestra madre. Tengamos mucho cuidado. El verso Deuteronomio 21, del verso 18 al 21, nos dice, cuando alguno tuviere hijo contumaz, un hijo contumaz quiere decir un hijo, grosero, un hijo blasfemo y rebelde, que no obedeciere a la voz de su padre ni a la voz de su madre, y habiéndolo castigado, no les obedeciere. Entonces tomarán su padre y su madre y lo sacarán a los ancianos de su ciudad y a la puerta del lugar suyo, y dirán a los ancianos de la ciudad, nuestro hijo es contumaz y rebelde, no obedece a nuestra voz, es glotón y borracho. Entonces todos los hombres de su ciudad lo apedrearán con piedras y morirá. Así quitarás el mal del medio de ti y todo Israel oirá y temerá. Entonces tengamos mucho cuidado en la manera en que nos dirigimos a nuestros padres. A veces les decimos, vato, a veces, hey, dude, hey, es su padre, es su madre, honralo, honralo. No es su dude, no es su vato, no es porque la palabra del Señor nos demanda que tengamos cuidado en ello. Y es un pecado en que si la persona era, pues de cierto morirá. Entonces, hoy en día, a veces nuestros padres
tenemos que reconocer, son humanos, a veces te pueden hacer enojar, pero el mandato que usted y yo tenemos es honrar a nuestros padres. La palabra del Señor dice que si alguien tiene viudas mayores, y no las cuida, dice, es peor que un infiel. Entonces, si el que no cuida de su familia o habla la palabra del Señor, es peor que un infiel. Entonces, tengamos cuidado cuando hablamos cuando hablemos con nuestros padres, ¿no? Porque el apóstol Pablo lo pone en la misma categoría como lo hace en el Antiguo Testamento. Si no honras a tu padre, no honras a tu madre, o si tú tienes una madre viuda, y no la mantienes, no le ayudas, no le cooperas con ella, no estás al pendiente de ella, pues el apóstol Pablo dice, esa persona es peor que un infiel. El que no tiene cuidado de los suyos, peor que un infiel. Y está haciendo, yo sé que abarca toda la familia, pero allí está abarcando a la viuda, a la anciana. Entonces, jóvenes, ustedes que están oyendo, ¿verdad? Consideren a sus padres, consideren a su mamá. Los años pasan y honrenlos y el Señor les va a dar una bendición muy bonita. Cuando habla la palabra del Señor, que lo apedrearán, es para que tenga miedo el pueblo de Israel. Y sobre todo para limpiar, porque una vez que empieza uno a deshonrar a sus padres, pues el otro hijo deshonra a su padre y el otro hijo, y es como una cadenita. Entonces, si mi hermano le empieza a ser grosero con mi padre, pues yo también como que sigo esa. Entonces, por eso el Señor quiere cortarlo de tajo, dice, para que el pueblo no se enseña a deshonrar a sus padres. Entonces, como les digo, en muchas ocasiones la cultura nos ha enseñado, es que tu papá es tu amigo, o tu papá es este, tu, no sé, tu papá sí es tu amigo, pero tu papá es tu papá y no deja de ser tu papá. Entonces, cuando hables con tu papá, no lo trates como un amigo. No, trátalo como un papá, como una mamá. Eso es honrarlo, ¿no? Entonces, tengamos cuidado con ello. Entonces, el ofender a nuestros padres es pecado de muerte, ¿no? No tener cuidado de nuestros padres es pecado de acuerdo a la ley. De acuerdo a la ley. Entonces, imagínate el tipo de sentimiento que tendría una persona que está mal de sus padres. Entonces, Dios no se equivoca, ¿no? Dios es algo que. Entonces, no sé si tengan alguna pregunta acerca de esto. Bueno, yo tengo una pequeña duda, hermano. A ¿Sabe ver, Cristo? amén. Ah, recuerdo que tener en el libro de los Levíticos, mm, bueno, sabemos que ya no estamos bajo de esto, ¿no? Pero Levíticos menciona algunos ciertos pecados o impurezas que solamente le decía al pueblo que se apartara unos ciertos días para que no contaminara la presencia de Dios. Entonces, hoy en día, basándonos en esa parte, ¿cómo se puede mencionar hoy en día, no? Porque si menciona la parte de Mateo, también dice la escritura que todos los pecados serán perdonados, si nos perdonamos a los otros, algo así. Y luego también recuerden Santiago, al final Santiago menciona que si haces volver a un hermano del error, a multitud de pecados son perdonados, si no me recuerdo, algo así dice. Correcto. Entonces, ¿por qué, por qué se basa esto Santiago? Y luego en el libro de Levíticos, algunos ciertos pecados antiguamente no eran muerte literal, como si ustedes los apedrearan rápido, sino tenían un proceso en ese momento. ¿Sabes? Estamos haciendo la diferencia entre pecado de muerte y pecado no de muerte. No sé si me explico. Entonces, cuando hay pecado no de muerte, ruegas por tu hermano y es perdonado. Cuando es pecado de muerte es cuando ya dice, pues ya no pido que ruegues por él. Entonces, en la ley también había pecados que no eran de muerte. Entonces, simplemente había como lo hiciste mención, había como un castigo. Como hoy en día, cuando
A veces podríamos decir, ¿por qué está el hermano a prueba? Bueno, el hermano está a prueba porque hizo un error y está a prueba. Entonces va a estar separado un poquito, un tiempo para que entienda de que está a prueba, de que esas cosas no se hacen en el Señor. Pero no es un pecado de muerte, sino antes restituirle, amarle y para que él pueda ser restituida, para que la persona pueda ser restituida otra vez, pero que haya entendido de que hizo una equivocación. Entonces, en esas áreas es donde se mueve. Entonces, por eso, si estamos haciendo, si te fijas, estoy haciendo mención de los pecados que merecían muerte. Por eso estamos hablando de pecados de muerte. Entonces, como Dios es el mismo ayer y hoy y por todos los siglos, entonces cuando tú haces uno de estos pecados que estaban escritos en la ley, que merecían muerte, pues ahora después de convertidos nosotros, tenemos que entender que ese tipo de pecados eran algo detestable delante de Dios. Entonces, antes de no ser convertidos, pues quizás muchas de estas cosas hacíamos. Quizás muchos de ellos era nuestro estilo de vida, maldecir a nuestros padres, era nuestro estilo, pero la sangre de Cristo nos limpió de pecado. El sacrificio del Cordero de Dios nos limpió de todo pecado. Ese sacrificio fue más grande que cualquier sacrificio de corderos ese sacrificio nos perdonó todos nuestros pecados. Si hayamos hecho lo que hayamos hecho, Dios nos dio una oportunidad nueva por su sangre en el Calvario. Una vez que nosotros nos iniciamos ahí, nos tenemos que dar cuenta que como el Señor es el mismo ayer y hoy por todos los siglos, entonces una de las cosas que te está diciendo el Señor es, ten cuidado con ten cuidado con ten cuidado con esto. Fornicación es un pecado automático, te pone de muerte, pero también, mira, este pecado, toda la ley te empieza a determinar. Este es un pecado que de acuerdo a lo que decía el Señor, por medio de Moisés, merecía la muerte. No, apártalo un tiempo. Sácalo. Fíjate, la situación que pasó Miriam y Aarón. Aarón y Miriam hablaron en contra de Moisés. Y el Señor lo sacó para afuera, lo sacó del pueblo. Aunque el Señor, aún Aarón y Moisés Moisés decía, no, hombre, o sea, el Señor le dijo, sácalos afuera para que sepan a que no deben hacer esas cosas. Entonces los aventó a Miriam para afuera. Y estuvo, no recuerdo, pero estuvo un tiempecito afuera, 3 días creo que era, así como hiciste mención, y ya después fue restituida, pero eran pecados no de muerte. No sé si me expliqué. Amén, hermano. Sí, ya me ubiqué. ¿Ya se vio? Ok. Entonces, ahorita lo que les quiero hacer mención es que tengamos cuidado con ese tipo ¿por qué? Porque es muy usual en nuestras culturas. Entonces, en nuestras culturas, nosotros fácilmente, el vecino maldice a su mamá y hay palabras que usan entre la gente, the F word y otras en español y todas esas cosas, y tengamos mucho cuidado a quién se las decimos y dónde o sea, no debemos decirlas a nadie, ¿no? A nadie, pero a los papás hay mucho cuidado. ¿Sí me explico? Entonces, por eso es el propósito de que digan, yo sé que a veces nosotros como papás no somos los perfectos, los hacemos enojar, pero ustedes han hecho un compromiso con Dios y dentro de ese compromiso con Dios está esto. Yo hice un compromiso con Dios y tengo a mi madre y tengo que respetarla y tengo que honrarla y a veces pues como que se desespera uno más en estas edades que están pasando, de la situación que se está pasando, pero mi trabajo es honrarla. Entonces, como hijo de Dios. Entonces, esa es la recomendación. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? No sé si yo le pago, hermano Williams, por su pregunta. ¿Alguien más?
Bueno, hay una también el que es culpable de violación. Cuando hay una violación, es pecado de muerte, porque es fornicación, pero cuando el Señor especifica y entonces como al especificar estas áreas, pues nos hace entender varias áreas, ¿no? Dice Deuteronomio 22, al verso 25 al 27. Mas si el hombre halló una moza desposada en el campo, y él agarrare y se echare con ella, o sea, tuviera una relación sexual con ella, morirá solo el hombre que con ella se habrá echado. Entonces hay una muchacha que está sola, y alguien le hace una violación o tiene una relación con esa muchacha, dice el hombre va a ser muerto. Que la muchacha es inocente, porque, porque dice, estaba en el campo y gritó y nadie le ayudó. Y hace una diferencia entre la que pide ayuda y la que no pide ayuda. Entre la que pide ayuda, pues es una violación. La que no pide ayuda, entonces los dos mueren. Dice, y a la moza no harás nada. No tiene la moza culpa de muerte, porque como cuando alguno se levanta contra su prójimo y le quita la vida, así es esto. Porque él halló en el campo, dio voces la moza desposada y no hubo quien la valiese o quien la salvase. Entonces, hay una diferencia. Entonces, cuando es fornicación, que los dos están de acuerdo, es pecado de muerte. Cuando es una violación, el hombre es el que muere y la mujer queda libre de culpa. Entonces, es un pecado de muerte también, hablando porque habla de fornicación también. Y se inunda mucho en los puntos, como hablamos de pecado de muerte y pecado no de muerte. Pecado, la fornicación, pues la fornicación es cualquier acto sexual fuera del matrimonio. Adulterio. Adulterio es un pecado de muerte. Levítico 20:10 dice, y el hombre que adulterare con la mujer de otro, el que cometiera adulterio con la mujer de su prójimo, indefectiblemente se hará morir al adúltero y a la adúltera. Entonces es pecado de muerte. Entonces cuando uno está casado y anda uno, comete adulterio o la mujer comete adulterio, es pecado de muerte. Entonces les quiero especificar que a veces hablamos, hermanos, la fornicación es pecado de muerte, pero no les estamos dando detalles de lo que es la fornicación. Deuteronomio 22:22, cuando se sorprendiere alguno echado con mujer casada, con marido, entre ambos morirán. El hombre que se acostó con la mujer y la mujer, así quitarás el mal de Israel. Entonces la mujer adúltera y el hombre que adúltero, pues es quitado de ser parte del cuerpo de Cristo, ¿no? No sé si tengan alguna pregunta en eso. Bestialismo. Bestialismo es pecado de muerte. Bestialismo es tener una relación sexual con un animal y es fornicación. Entonces, la gente del mundo, la gente pagana se mueve en esas áreas y entonces a veces se mueven en cochinero, ¿no? Es un asco todo lo que estas personas hacen, pero es algo que está escrito en la Biblia. Entonces, la palabra del Señor, Levítico 20:15, dice, y cualquiera que tuviere cópula con bestia, ha de ser muerto y mataréis a la bestia. Éxodo 22, verso 19, cualquiera que tuviera ayuntamiento con bestia, morirá. Entonces, tengamos cuidado, es pecado de muerte. Homosexualismo.
Homosexualismo es pecado de muerte. Levítico 20:13 dice, y cualquiera que tuviera ayuntamiento con varón como con mujer, abominación hicieron entre ambos, han de ser muertos. Sobre ellos será su sangre. Entonces, lo que es homosexualismo, lesbianismo, todo eso es pecado de muerte. Y ya vamos a entrar a otra área. ¿Alguna pregunta sobre esto? Si no tienen Sí, preguntas, una a ver, pregunta, hermano. ¿Cuáles eran los textos que usted usó para el bestiality? Levíticos 20:15 y Éxodo 22, verso 19. Just para- Entonces son cosas que es usual entre las gentes del mundo. A veces a nosotros nos da asco nomás de pensar lo que hace la gente, pero mucha gente del mundo hace este tipo de cosas, ¿no? Y sobre pues, los que no conocen a Dios, simplemente los que se han desviado en sus pensamientos. Entonces, la palabra del Señor habla de una desviación. Si no hay alguna pregunta, vamos a entrar a la otra parte. Ni una. Ok. Idolatría. Idolatría es pecado de muerte. Tengamos cuidado. A veces hay una parte en la palabra del Señor. De hecho, la palabra de Dios, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, es una constancia de hablar en contra de la idolatría. Hijitos guardados de los ídolos, apártate de los ídolos, haz esto. Entonces, todas estas áreas, ¿qué es un ídolo? Un ídolo es algo que asemejas o que lo adoras como si fuera Dios. Algo que toma el lugar de Dios, alguien que tú sabes que tus oraciones son siempre a Dios, tú sabes que tu alabanza siempre es a Dios, tú sabes al único que debes honrar es a Dios. No te vas a inclinar sobre nada que no sea Dios. No vas a siempre todo lo que nosotros hacemos, toda nuestra adoración, toda nuestra honra, todo es a Dios. Entonces, cuando usted empieza a darle algo o a una persona, ¿no? O a alguien y que empieza a tomar el lugar de Dios, es una idolatría. Deuteronomio 17, del 2 al 7, dice, cuando se hallare entre ti en algunas de tus ciudades de que Jehová Dios te da, hombre o mujer que haya hecho mal en ojos de Jehová, tu Dios, traspasando su pacto, que hubiere ido y servido a dioses ajenos y se hubiera inclinado a ellos, ahora el sol o a la luna o a todo el ejército del cielo, lo cual yo no he mandado, y te fuere dado aviso, y después que oyeres y hubieres indagado bien, la cosa parece de verdad cierta, que tal abominación ha sido hecha en Israel o en el pueblo de Dios, entonces sacarás al hombre o mujer que hubiera hecho esta mala cosa a tus puertas, hombre o mujer, y los apedrearás con piedra y así morirán. Entonces, si nosotros, después de haber conocido la verdad, de repente usted o yo vamos y nos hincamos ante una imagen, nos hincamos ante a una persona, nos hincamos ante y la cosa es cierta, pues quedamos destituidos del Señor. ¿Cómo vamos a poner a algo o alguna cosa o alguna persona en el lugar de Dios? Dios es un Dios celoso, es un Dios el cual nosotros ni aún los ángeles aceptaban la adoración. Cuando Juan hablaba con aquel ángel, le dijo, no, a mí no me honres, honra a Dios.
Igualmente, el apóstol Pablo y Bernabé no dejaron que aquellas personas los adoraran a ellos. Entonces, nosotros tendemos muy fácilmente a adorar a alguien o a tener a alguien en muy alta estima. Tengamos cuidado con eso. Nadie merece una alta estima. Quizás sea un pastor que quieras mucho entre la iglesia, pero nadie merece la estima ni siquiera cerquita a lo que es el Señor. Entonces el apóstol Pablo tenía un problema en Corintios que decía que muchos eran de Pablo, otros eran de Pedro, otros eran de Apolos. Y él mismo o sea, cuando él menciona esto, dice, ¿que acaso yo morí por vosotros? ¿Que acaso fueron bautizados en mi nombre? O sea, como diciéndoles, o sea, no me consideres en esa manera, de ninguna manera, porque dice, yo no morí por ustedes. Ustedes no fueron bautizados en mi nombre. Dice, es más, dice, yo bauticé solamente a Gallo y menciona algunos de los que él bautizó, pero dice, es que el Señor no me ha mandado a mí a bautizar, a mí me ha mandado a predicar el evangelio. Entonces, como diciendo, a mí no me consideres, considera a Dios. Entonces, como les digo, se nos hace muy fácil a veces a tener alguna persona y entonces en muy, muy, muy alta estima. Dice la palabra del Señor que nos honremos los unos a los otros. O sea, mi hermano Pedro merece honra, como mi hermano en Cristo, mi hermano David, mi hermana Janet, todos merecen esa honra como hijos de Dios, como coherederos, pero no, mi hermano Pedro merece la honra como mi hermano Alonso, como mi hermano Jonatán. ¿Sí me explico? No que, ay, el hermano Pedro, y ay, el hermano Pedro, y que se puede dar fácilmente porque la palabra, o sea, si usted se fija en la palabra de Dios, la idolatría es algo que nosotros tendemos a hacer muy fácil. Ay, y el apóstol Juan, el apóstol Pablo, el apóstol Pedro, todos nos están diciendo, no te metas en la idolatría, no hay nadie que merezca la honra del Señor. Entonces, por eso dice, si los hallas que estas personas, y es cierto que ellos se hincaron a un Dios, a un ídolo, mátalos, pecado de muerte. Y luego dice, por dicho de dos testigos o de tres testigos, morirá el que hubiere de morir. No morirá por el dicho de un solo testigo. La mano de los testigos será primero sobre él para matarlo y después la mano de todo el pueblo. Así quitarás el mal de en medio de ti. Entonces, si alguien te dice que hay alguien que es súper especial, ya sea el apóstol Pedro, el apóstol Pablo, el apóstol Juan, quien haya sido, usted dígale, no hay nadie como nuestro Dios. Jesús murió en la cruz del Calvario. A Él es el que merece mi honra, Él es el que merece mi alabanza, a Él le voy a pedir, Él es mi Dios. Entonces, cuidémonos de eso porque es algo común y fácil de hacer porque lo tendemos a hacer. Entonces, a ver, ¿dónde vamos? Hermano, una disculpa. Quería saber cuál era ese versículo que usted leyó apenas. Deuteronomio 17, verso 2 al 7. Gracias. Y luego está Levítico 20, al verso 2. Dirás asimismo a los hijos de Israel, cualquier varón de los hijos de Israel o de los extranjeros que peregrinarán en Israel, que diere de su simiente a Moloc, de seguro morirá. El pueblo de la tierra los apedreará con piedras. El que sacrificare a dioses excepto a solo Jehová,
será muerto. Verso 20. Verso 16, Levítico 24:16. Y el que blasfemar el nombre de Jehová ha de ser muerto. Toda la congregación lo apedreará, así el extranjero como el natural, si blasfemare el nombre, que muera. Entonces, es drástica la palabra del Señor, es explícita. Entonces, si hay alguien que está en idolatría, alguien que dice, yo me voy a ir a la iglesia, a alguna otra iglesia donde hay idolatría y donde se mueve la idolatría, pues tengamos mucho cuidado, porque dice que no debemos estar en la presencia de los ídolos. Entonces, tengamos cuidado a dónde nos metemos. ¿Alguna pregunta acerca de la idolatría? ¿O algo que quisieran añadir, algo que quisieran? es- si no hay nada, bueno. Nos podíamos convertir cualquier cosa en un ídolo. A ver, perdón, no escuché. ¿Quién habló? Yo, Pedro. ajá, estaban comentando que entonces se puede suponer o se puede decir que cualquier cosa que nosotros, amén, cualquier cosa, nosotros mismos podemos, hay que decir, como convertirlo en, Podemos convertir, a veces hay personas que convierten sus familias en idolatría. Se les hace que su familia es la más grande. Hay personas que tienen carros demasiado bonitos, que piensan y lo están cuidando como, hay personas que son artistas, que las personas tapizan los cuadros, las casas, los cuartos de sus fotos, idolatría. Hay tipos de idolatría, entonces está empezando, lo que empieza a pasar es que empieza a tomar el lugar que merece Dios. Entonces vamos a decir, tú estás puliendo tu carro todo el tiempo y no tienes tiempo de adorar a Dios, no tienes, ya tu carro es tu vida, tu carro es, si te lo rayan, te enojas demasiado. Entonces todas esas áreas tienes que decir, nada vale, déjame, le mando un mensaje. Nada vale más que Dios. Entonces tengamos cuidado cuando ya hay cosas materiales o cosas o personas que si te enojas demasiado porque alguien dijo algo de, entonces ya, espérate, o sea, no sea exagerado, más el Señor. Entonces puede tenderse. Entonces hay personas que idolatran su casa, la tienen súper bonita, 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 que ni tiempo tienen de ir a la iglesia porque siempre están ahí en la casa. Y ya está tomando el lugar que merece Dios. ¿Sí me explico? Entonces, hay veces que dices tú, nada, todo esto va a ser desbaratado, todo se va a quedar. ¿Sí me expliqué, hermano Pedro? Ah, amén. amén. ¿Alguien más que quiera hacer un comentario acerca de esto? Nadie. Entonces, otro pecado que habla la palabra de Dios que es de muerte es también el secuestro, el tener una persona secuestrada. Una persona secuestrada no necesariamente tiene que ser todo con violencia, pero a veces es una persona secuestrada con mentiras, falsedades. Entonces dice la palabra de Dios, Deuteronomio 24:7 dice, cuando fuere hallada alguno que haya hurtado persona de sus hermanos, los hijos de Israel, y hubiere
mercadeado con ella o la hubiere vendido, el tal ladrón morirá. Quitarás el mal de en medio de ti. Así que tengamos cuidado acerca del secuestro. Éxodo 21:16 dice: asimismo, el que robara una persona y la vendiere o se hallare en sus manos, morirá. Entonces es pecado, que la ley habla de muerte, ¿no? Entonces tengamos cuidado. Asesinato es pecado de muerte. Entonces se puede enojar mucho a la persona. Éxodo 21:12 dice: el que hiere a alguno haciéndole así morir, él morirá. Levítico 24:17 dice: el que le quite la vida a otra persona será condenado a muerte. Entonces, mi tiempo se me está acabando. Los que les quiero comentar, y me gustaría, no sé si tengan alguna pregunta, aunque empezamos tarde, ¿verdad, hermano Juvenal? Una de las cosas que sí me gustaría compartirles es esta, que la tocamos la vez pasada, pero quería compartirles para que sean conscientes de esta cosa. No, déjenme la encuentro, porque es como se maquina el pecado y tristemente a veces no sucede, y tenemos que tener cuidado en que no suceda en nuestras vidas. Santiago capítulo 1, y lo quiero compartir. Le voy a compartir, hermano, no sé si tengo, ¿puedo compartir Biblia? Hermano Juvenal, Creo que sí. creo que sí. Ok. Sí. Share screen. Host disabled participant. Screen. Mm, Thanks, Juvenal. A ver, You got it? Thank you. allá. All right. Let me go into the Bible. I think it's ¿Ah? here. ¿Ah? ¿Sí ya tienen la Biblia ahí? Sí, ahí se mira. Ok. Yo sé que traen ahorita teléfonos pequeños. El verso 13 del capítulo 1 de Santiago, la palabra del Señor hace y quiero que seamos conscientes en esta área, todos, aquí no quedamos nadie en excepto. Dice: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de Dios, porque Dios no puede ser tentado, ni él tienta a alguno, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y cebado. Entonces muchas veces nos preocupamos en nuestra vida espiritual. Recuerde que somos tentados cuando de nuestros propios deseos carnales somos atraídos y somos, hagan de cuenta que engañados, cebados. Dice: y la concupiscencia o los deseos de la carne, después que ha concebido, para el pecado, y el pecado siendo cumplido, a ver, déjame, no estoy leyendo toda la Biblia, engendra muerte. Entonces, recuerden lo que hablamos la vez pasada. La vez pasada está tu deseo carnal, es como un anzuelo. Me voy a regresar aquí. Es como un anzuelo en tu vida. Entonces tú tienes un deseo carnal. Es como el que roba. El que roba es porque algo le atrajo. Y entonces planea cómo obtener aquello porque la tentación fue allí. Entonces,
En las cosas, la concupiscencia es el deseo carnal. La concupiscencia es, entonces cuando tú tienes un deseo carnal, ya sea una muchacha muy bonita o en caso de una mujer, un muchacho muy guapo, hay un deseo carnal, entonces debemos tener cuidado por ese deseo, porque la concupiscencia se empieza a planear, te empieza a hacer y te causa como un anzuelo, te manda como que el enemigo de nuestras almas nos manda un anzuelo, y en ese anzuelo, tú alimentas esa concupiscencia o ese deseo carnal y lo empiezas a planear. Entonces, cuando eso crece en tu mente, en tu pensar, entonces planeas como, vamos a decir el caso de una muchacha. Te gusta una muchacha, siempre estás planeando a verte con ella, pero a solas. Entonces estás planeando decir, ¿cuándo está ella sola? ¿Cuándo está, y lo empiezas a planear, sale de la escuela a tales horas, la voy a visitar cuando no están sus papás, y luego la concupiscencia, el deseo carnal, te lleva hasta allá. Entonces, y luego, pues para el pecado, o engendra el pecado, ¿no? Y entonces, una vez que engendra el pecado, pues mueres tú como, sí que dice la Biblia, hijitos míos, no erréis. Entonces, eso es en todas las áreas. No vas a adorar a un ídolo si no tienes un plan. No vas a ir a hacer a cometer una fornicación si no tienes un plan. Todo lo vas planeando. Puede ser planeado rápido o puede ser planeado con tiempo. Entonces, estás alimentando tu pecado. Entonces, tienes que cortar antes esa concupiscencia, esa concupiscencia, ese deseo de la carne. Todos tenemos deseos de la carne. No hay alguien exento a no tener un deseo de la carne. Todos tenemos deseos de la carne. La cosa es de que cuando empieza a entrar a tu mente y es donde lo tienes que empezar a monitorar y decir, "Ay, no puedo hacer que esto crezca en mi mente". Entonces, por ahí es donde tenemos que entrar. No sé si me expliqué. Y ya no les voy a quitar más tiempo. Son las 8:07. Empezamos un poquito tarde, pero no sé si me expliqué. No sé si tienen alguna pregunta. Ninguna pregunta. No, hombre, explico tan bien que, wow, nadie tiene ninguna duda. Una pregunta, hermano. A ver, hermano Pedro. Entonces, este último comentario que usted hizo sobre cómo se maquina el pecado, se puede decir que usted nos compartió eso con nosotros para que es como hay que decir, cómo detener esas cosas antes que tomen forma, antes que se ponga grave, antes que uno, hay que decir, llegue al extremo de como dice, cometer ese pecado, porque usted está diciendo, porque todo empieza con la mente, se puede decir, cuando ya le estás invirtiendo tiempo, ya cuando le estás, dando, como dice, como, Forma. Le estás dando exacto, una forma al pensamiento. Puede ser un pensamiento de odio, puede ser un pensamiento de ira, puede ser de un pensamiento de deseo carnal, puede ser un pensamiento de avaricia, puede ser un pensamiento o sea, te estás dando cuenta y dentro de ti tú conoces, el pecado no es algo que no dices, ay, no sabía. No, porque sí sabes que está ahí. No es algo ¿cómo te puedo decir? Como que nuestra conciencia nos redarguye, pero nosotros lo dejamos crecer. Entonces lo empiezas a dejar crecer, lo empiezas a dejar crecer. Entonces puedes decir, me cae muy mal el hermano Memo. Y empiezas a formarte un coraje, un coraje, un coraje, y todo lo traes armado en tu cabeza. Yo te quiero mucho y tú traes un coraje grande conmigo que tú solo lo formaste y estás pecando tú, ¿verdad? Y yo como si nada, ¿no? O un deseo carnal con una muchacha. Puedes tener un deseo carnal con una muchacha y estás armando y estás viendo cómo puedes, acomodarte para estar en el tiempo adecuado y cosas así. El asesinato es muy similar. El asesinato,
lo estás planeando, porque le tienes tanto coraje a esta persona que dices va a tomar el camión, va a salir, va a caminar, va a andar en la bicicleta, todas esas cosas, ¿no? Entonces debemos tener cuidado en eso, pero sí, aquí lo maquinas, aquí lo paras, páralo aquí. Cuando ya empieza a llegar y que empiezas a sentir algo, tienes que hacer algo. ¿Entiendes? Entonces, ¿qué es? Si es un deseo carnal, tienes que pararlo aquí. No sé si me expliqué bien, a lo mejor te hice más bolas, Pedro. No, era bien. Nomás sí quería, como se dice, aunque usted fuera un poco más en detalle y pues sí lo hizo, entonces le pagué. Gracias. ¿Alguien más, hermanos? Bueno. Hermano Juvenal, queda usted, está en sus manos, hermano Juvenal. Porque ya me pasé el tiempo. Amén, hermano. ¿Quiere dar su conclusión para concluir? Tan tan. Amén. Pues hacemos una oración para darle gracias a Dios A por ver, esta oportunidad. a ver, hermano. Vamos orando en el nombre del Señor. Amén. Bendice a los jóvenes, Señor, de la iglesia, Señor, todos, para poder siempre proceder. Hablando, estamos todo el tiempo.